Mi voz ha evolucionado positivamente desde el día que empecé a escucharla y empecé a respetarla y a hacer lo que ella quería hacer, no lo que yo quería hacer. Debuté en año y medio ocho roles importantes. Terminé agotada emocionalmente. Vocalmente, muy bien. Mi voz había madurado, había hecho ya ese escalón. Era la manera de enseñar, digamos, en los teatros y al mundo de la lírica, donde vocalmente estaba yo. ¡Bravo! ¿Qué sientes? Una emoción muy grande. Siento ganas de llorar, pero de llorar de emoción y de llorar por todos los sentimientos que se tienen después de hacer un rol así, que son sentimientos muy fuertes. Pero en general llorar de emoción. Me acuerdo de todos los que no están conmigo, pero son parte de mí, que han estado conmigo ahí detrás todos estos meses, este tiempo de ausencia y lo han vivido conmigo, me acuerdo de ellos. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra. Hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré: yo te quiero, soy yo. De Pedro Salinas. La voz a ti de vida.